también podríamos calcular, ¿cierto?, la varianza del estimador. Si la media del estimador nos está diciendo si tiene bias o no, entonces la varianza evidentemente nos va a decir qué tan estable es. Vale decir, si la varianza tiende a cero, quiere decir que no solamente la media va a tender al parámetro, sino que además la varianza cero va a tender muy bien al valor del parámetro. Entonces, ¿cierto? Varianza del estimador mide la estabilidad del estimador. Y de hecho, la forma en que normalmente lo podemos hacer aquí es decir de que la expectation, la media, vale decir, si la varianza tiende a cero, en la medida que el número de muestras crece, se dice que el estimador es consistente. Entonces tratemos de ver qué pasaría con las propiedades de la varianza de nuestros estimadores. Entonces primero, ¿cierto? Evaluemos la varianza del primer estimador de la media, 1 sobre n, sumatoria de todos los i, de las variables x sub i que yo medí. Como es una constante, ¿cierto? Esto me quedaría 1n cuadrado por la varianza de lo que está en la sumatoria. Y lo que está en la sumatoria, ¿cierto? Me quedaría la sumatoria de todos los i, de la varianza de cada uno de los x sub i, pero como cada uno de los x sub i viene en la misma distribución, esto es la misma varianza, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo es sumar n varianzas, entonces me queda 1 sobre n cuadrado, ¿cierto? N varianzas, entonces esto es la varianza sobre n. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que la varianza de este estimador, ¿ok? Nos damos cuenta que la varianza de mu, no solamente que la media es buena, pero que fíjense que la varianza en este caso tiende a cero, en la medida, perdón, sí tiende a cero, en la medida en que n tiende a infinito. Entonces no solamente es unbiased, sino que además es consistente. Si lo pensamos, que la varianza está tendiendo a cero en la medida que tengo más muestras, es que quiere decir de que mientras más muestras yo tengo, ¿cierto?, mejor es mi estimación. Veamos, por ejemplo, qué pasa con la varianza del segundo, que era el de la media geométrica. Esto es lo mismo que la varianza de la media geométrica, ¿cierto?, que era la raíz enésima de x1, x2, hasta x sub n. Ahora, este no es tan trivial, y la otra que nos deberíamos calcular es la varianza de mu sub 3, que sería la varianza, en este caso era el n-1, esto va a ser n-1, todo eso al cuadrado, y lo que nos quedaría es eso que tengo aquí. Entonces sacamos la constante y después me va a quedar la varianza de u. Entonces yo lo que estoy diciendo acá, que esto es n partido n-1 al cuadrado por la varianza de mu. Eso es lo que estoy escribiendo acá. Entonces acá me queda n partido por n-1 al cuadrado. ¿Qué pasa con este? Este claramente también cuando n tiende a infinito, también va a tender a cero, igual que en este caso. Entonces también es un estimador consistente. Sin embargo, como ya vimos, tiene sesgo. Fíjense que en la medida que n crece, claramente el denominador va a tender a cero más rápido que el numerador, porque está al cuadrado. Entonces, esto también tiende a cero en la medida que n tiende a infinito. Entonces, este caso también es consistente, pero tiene el gran problema, ¿verdad?, de que tiene sesgo. Entonces, por eso no utilizamos este estimador y sí utilizamos el otro. Ahora, la varianza de x1, x2 hasta xn1 elevado a n. Acá hay que ocupar identidades, ¿cierto? Entonces, aquí es donde voy a introducir el MSE para poder calcularlo un poco más fácil. Vamos a dejar eso, lo escribí en rojo porque lo vamos a dejar en pausa. Les adelanto, sí, de que también es consistente este estimador. ¿Ok? Entonces, ¿qué definimos, cierto? El mean square error, ¿cierto? Que nosotros lo conocemos como el MSE, que es el error medio cuadrático, como, ¿verdad?, la media en este caso, ¿cierto?, sería el estimador, que depende de los datos, menos el valor real, el que yo quiero estimar, ¿cierto? Eso es lo que me determina el error. Es el cuadrado, me determina, ¿cierto?, que sea el error cuadrático, y la esperanza es lo que me determina la parte de media. Esta es una definición que ustedes han utilizado muchas veces, y de hecho estoy seguro que todas las veces que han utilizado esto, lo han aproximado, la esperanza, ¿cierto?, lo han aproximado como el estimador de media que nosotros introdujimos arriba. Entonces, esa es la razón por la que nosotros normalmente lo ocupamos, ¿cierto? Porque primero vimos que era consistente y no tenía bias. Fíjense que, de acuerdo a la definición que nosotros hicimos antes, dijimos de que la expectation, ¿cierto?, de teta tenía que ser a cero, esa igual a teta, entonces no tenía bias. Eso quiere decir, ¿cierto?, que nosotros vamos a decir que el bias, o el sesgo que tiene, antes de poner el cuadrado, simplemente escribámoslo, el sesgo que va a tener un estimador va a ser la esperanza, ¿cierto?, del estimador menos teta. Entonces, el bias al cuadrado va a ser, ¿cierto?, el cuadrado de esto de acá. ¿Y qué sabemos de la varianza? Sabemos que la varianza de un estimador lo podemos expresar como el cuadrado del estimador menos el expectation al cuadrado. Ahora, ¿cómo podemos relacionar eso con el MSE? Fíjense que cuando desarrollamos acá adentro, me va a quedar acá el teta al cuadrado, ¿cierto?, que vemos que aparece aquí,
Me queda dos veces el producto de teta por teta, teta sombrero, que vemos que va a aparecer en uno de los términos de acá. Después me va a quedar, ¿cierto?, más dos veces teta al cuadrado, que vemos que va a aparecer, ¿cierto?, también en uno de los términos de acá. Bueno, la cosa es que están todos los elementos combinados y es fácil darse cuenta que el MSE que acabamos de introducir se puede calcular como el bias al cuadrado más la varianza, en este caso, del parámetro θ. Entonces, fíjense que cuando tengo que el detector es sin bias, entonces me queda que el MSE, el error cuadrático medio, es solamente la varianza. ¿Ok? Esto es súper importante porque quiere decir de que si es sin bias, implica que el error cuadrático medio va a ser igual a la varianza que tiene este parámetro. Y además, ¿cierto? Si sabemos de que el estimador es consistente, quiere decir de que en la medida que n crece, todo esto va a tender a cero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la medida que tengo más y más muestras, el error cuadrático medio va a tender a cero. Entonces, cuando hablamos de estimadores consistentes y sin bias, estamos hablando de estimadores que hacen que el MSE decrezca y por ende son óptimos en el sentido de que minimizan el valor del MSE. ¿Ok? Después vamos a ver, y si ustedes revisan el libro, ¿cierto? En el capítulo 3, está toda esta descomposición con mucho más detalle, que es esta composición, ¿cierto?, de seco-varianza, que lo que hacen es componer el error medio cuadrático entre seco y varianza. Fíjense en lo que dije acá. Fíjense que si el sistema es sin bias, vale decir, primero, si el estimador no tiene sesgo, la segunda condición, el estimador es consistente, está haciendo que el MSE tienda a cero. Y que el MSE tienda a cero es súper importante, porque ¿qué quiere decir? De que en este caso, por ejemplo, mu estimados converge, ¿cierto?, en el sentido de mínimos cuadrados, del least square sense, ¿ok? Y eso es súper importante porque vamos a ver, ¿cierto?, que cuando nosotros queremos minimizar el MSE, entonces lo que tenemos que elegir, ¿cierto?, es ojalá que el bias sea cero y hacer de que la varianza también tienda a cero.